En las redes entomológicas, ¿qué consideraciones vamos a tener para su elección? Tenemos que pensar en el diámetro, en primer lugar, porque acá pueden ver en... A ver, un rato, estoy con marcador, ya. No, no sé cómo... No, ya, ahora sí está bien. Se salió, perdón. No estoy acostumbrado a usar estas herramientas. Suelo usar otra herramienta para señalar. Pero bueno, acá donde ven redes de diferentes tamaños, son los tamaños que se suelen usar de diámetro de aro, ¿no? Tenemos redes que son de 30 centímetros de diámetro, redes que son de 40 y redes que son de 50. Cada una va a tener sus ventajas y desventajas. Las redes de mayor diámetro evidentemente van a atrapar más, porque es más difícil que un insecto se pueda escapar. Pero ese atrapar más es entre comillas, porque los insectos más pequeños no van a entrar a la red, no van a tener la suficiente masa para poder entrar a la red mientras se mueve, sino que van a chocar en la red y van a rebotar. Muchas veces no es necesario tampoco. Además, las redes grandes tienen limitaciones en espacios pequeños. En espacios pequeños no lo puedes maniobrar mucho. Así que eso hay que tener en consideración. Las redes pequeñas, por otro lado, no hay problema con los insectos pequeños ni con los espacios pequeños. Pero, por ejemplo, si quieres atrapar una libélula, tus chances de atraparla con una red pequeña son muchísimo menores a atraparla con una red grande, porque es más fácil de esquivar una red pequeña. Otra cuestión que no indiqué, se me olvidó, es la del color de malla. Eso también es importante. Bueno, esto sí no está confirmado. Hay opiniones contrarias entre uno y otro entomólogo. Por ejemplo, hay quienes consideran que las redes blancas alertan más a los insectos. Entonces te pueden percibir y por lo tanto estar listos antes de que las uses. Yo particularmente soy de los que creen eso, pero hay quienes dicen que no, que más bien la tela blanca ayuda a que vayan hacia ahí, a que no la eviten tampoco, a diferencia de la red oscura. En la búsqueda también hay otros problemas ahí. Es mucho más fácil buscar un insecto que has atrapado en una red blanca que buscarlo en una red oscura. Bueno, por eso yo como atrapo libélulas, caballitos, yo son insectos grandes, así que no tengo ese problema, no ando atrapando, no sé, drosófilas. Si quisiera atrapar drosófila, no usaría mi red de 50 centímetros. Otra cuestión a considerar es la longitud del mango. Sí, la longitud del mango puede variar entre 1 metro al menos a más, ¿no? De preferencia, mejor son las redes a las que se le pueda ir acoplando más y más y más y más tubos. Que, bueno, redes así no se consiguen por acá, desafortunadamente. Hay redes extensibles, pero esas se suele malograr el artefacto que permite el estirarse. Mejor son tener pieza por pieza los tubos y de manera que se puedan acoplar uno con otro, uno con otro, uno con otro. Y bueno, esas son las redes que se pueden usar. Y en cuanto a los materiales, eh, bueno, acá vamos a ver de que cuando ya te metes mucho en el mundo, hay particularmente dos tipos de redes que se hacen diferenciadas. No quiere decir que la red clásica no sirva para esos insectos, pero se prefieren dos tipos de redes. Una es una red para mariposas, para lepidópteros, con una tela mucho más suave, y la otra es una red para coleópteros, con una tela, digamos, más resistente, más gruesita. Bueno, estos sí son quisquilleses, ¿no? Por ejemplo, entomólogos de Estados Unidos, porque, bueno, ahí tienen todo ese mercado en BioQuid, por ejemplo.
o en Europa que tienen a Entos pero digamos acá en Perú, si quieres hacer eso, es traer, cuestan caras, una red, por ejemplo, colapsable, que es la de que sus aros agarran y se pueden reducir. Es una red muy, muy práctica para transportar. Puedes transportar diámetros grandes de red de 50 en un espacio de 10 o 15 a lo mucho. Esas están, al menos te sale cerca de $100 una red, y bueno, ahorita con la situación del sol no es muy bueno. Pero bueno, otras redes que tenemos, pueden ver esta angostita chiquita, es una red de golpeo, en donde se va golpeando las plantas y van cayendo ahí los insectos. Tenemos una red para drosófila o moscas pequeñas, en realidad, no solo para drosófila, así es como la oferta BioQuid, como red para drosófila, en la que al final se le puede incluir tiene un espacio como para poder introducir el tubito y capturar a los insectos que se han quedado ahí. Y bueno, esta es la red con tela especial para lepidópteros, y esta es una red mixta, ¿sí? Una mitad un poco endurecida y un extremo final más ligero. Como les digo acá, mucho depende de qué es lo que estén buscando. Más que nada para comodidad, porque con una red clásica de 30 centímetros simple se puede capturar todo, pero si quieres comparar su efectividad con otras, vas a notar una diferencia, ¿no? Una diferencia que la cubre el dinero. En cuanto a los aspiradores, esto sirve para, digamos, buscar en plantas y atrapar insectos pequeños, más que nada, ¿no? Buscar y irlos succionando. Principalmente insectos que no son muy móviles, porque los móviles, como mosquitas pequeñas, va a ser un tanto complicado. Consiste en un tubo de succión del insecto y un tubo en el que uno puede usar su boca, ¿no? Para generar una presión de aire y se introduzca el insecto. Evidentemente, si estás en un ambiente en el que, digamos, no sea bueno aspirar ese aire, lo mejor es usar una bomba, ¿no? Como pueden ver acá en la figura de abajo. Pueden usar una bomba para que la bomba se encargue de hacer esa succión. Los insectos no llegan a la boca de uno porque en el tubo hay un filtro que impide, o sea, permite el ingreso del insecto, pero no permite que vaya por el conducto que uno está succionando. Y evidentemente acá tenemos los más simples. De acá a acá tenemos uno en el que lo envía directamente a un tubito con alcohol, por ejemplo, un poquito más sofisticado, y tenemos unos mucho más elaborados. Estos, estaba viendo el precio en BioQuid y son bastante caros. Me sorprende que una cosita tan pequeña esté tan cara. Creo que estaban como $50. Bueno, los paraguas entomológicos son para, digamos, tener una mayor área para realizar la misma función de golpeo que se habló con la red de golpeo, ¿no? Pero tienes una área mucho, mucho mayor. Y podemos tener los cónicos como este o los planos como este. Acá es de donde se sujeta y, bueno, se usa para ir viendo, ¿no? El hecho de que sea blanco te permite ver a los insectos que uno va botando cuando va golpeando la vegetación. Bueno, en las trampas de luz vamos a tener en consideración la fuente luminosa y la fuente energética. La fuente luminosa, que pueden ser, puedes incluso hacerlo con un foco normal, un foco fluorescente, porque bueno, sí los atrae a los insectos, pero digamos que la cantidad no va a ser tanta. Otra consideración a tener, me olvidé, fue la fase lunar. La fase lunar juega mucho acá. Las mayores capturas se hacen en luna nueva, las menores se hacen en luna llena. Entonces, si vas a comparar, no sé, haces un estudio y comparas época húmeda con época seca, y en la época húmeda le hiciste en una fase lunar, no sé, luna nueva, y en la seca le hiciste en luna llena, entonces definitivamente no son comparables esas. Bueno, son comparables, no, no son comparables porque son diferentes épocas y diferentes etapas lunares. Podrías comparar en una misma etapa, en una misma, en una misma época del año, diferentes lunas, para comparar la diferencia entre una luna y la otra. O hacer la misma etapa lunar y comparar una época con la otra.
¿no? Para tener ahí bien controlada el factor que estás cambiando. En cuanto a la fuente luminosa, ahora que retomo, pueden ser luces fluorescentes, pueden ser luces ultravioletas, acá estoy yo, ¿sí? Esas luces ultravioletas me traen malas experiencias, ahorita las cuento. O en bombillas de mercurio que tienen luz mixta, ¿no? Tienen un fragmento, o sea, la mayoría es luz visible, pero también hay luz ultravioleta. Y es la más usada, la que tiene mejores resultados porque es la más potente, como pueden ver acá. También hay que tener en consideración que cerca no haya otras fuentes, ¿no? Porque si no va a hacer competencia con la trampa que uno está poniendo. Por eso generalmente en ciudades no hay muy buenos resultados. Y ahora, si bien acá lo he mencionado como trampas de captura activa, acá tenemos una pasiva. ¿Sí? Esta trampa de luz es pasiva, no es no es una metodología de captura activa. Esta es pasiva porque pueden ver que al final tiene un tubo colector. Esta de acá, mejor la enfoco de cerca, ¿sí? Tiene acá un tubo colector. Ese tubo es un tubo que hago, un pomo colector. Entonces, acá está la luz, los insectos entran, están golpeando, en algún momento se cansan, caen, acá hay como un embudo y terminan cayendo en el frasco que suele tener alcohol o algún líquido que los pueda matar. Entonces, este estaría funcionando de manera pasiva. De ahí la fuente energética también va a depender de qué tanto tiempo vas a tener encendida tu luz, ¿no? Lo ideal sería usar un generador, pero los generadores son pesados. El generador más liviano es de 30 kilos, 50 kilos, no recuerdo muy bien. Y además son caros. Por allá, por el 2014, que averigüé un generador, estaba como 500 soles, el más económico. Pero digamos que te da continuamente, ¿no? Bueno, tiene límite el generador que puede estar en funcionamiento, pero es mucho más de lo que puede durar una batería. En el caso de las baterías, puedes usar, por ejemplo, estos focos de luz ultravioleta. ¿Cuánto duraba esa batería? Me estaba durando 3 horas, creo. Una batería de moto, si no me equivoco, era. Sí, era batería de moto. Y duraba unas 3 horas. No atraía mucho, como pueden ver acá, pero sí atraía más que, no sé, usarlo en ciudad. Y evidentemente la luz, como no es tan intensa, se perdía un poco en la vegetación. Lo mejor es usar lugares un tanto abiertos a la hora de poner una trampa de luz. Acá, bueno, ¿cuál es mi experiencia con la luz ultravioleta? Fue la primera vez que la usé. Ahí me pueden ver que ya estoy con lentes. Y también, bueno, no se nota, pero también me había echado protector solar, cosa que no había hecho la primera vez que lo usé. La primera vez que lo usé, la usé sin lentes y sin protector solar. Y estuve normal ese día, o sea, estuve capturando todo con, con completa normalidad, sin mayor percance, pero al día siguiente amanecí y todos me dijeron que mis ojos estaban rojos, o sea, estaban rojos, rojos, rojos. Eh, pues ni siquiera los días que he estado más tiempo sin dormir habían estado así de rojos cuando me vi. Y además, todo lo veía como que si le hubiesen metido un efecto de luminiscencia. O sea, todo se veía más brillante. Veía a la gente brillaba. Y me afectaba mucho, mucho la vista. Y además, toda mi piel expuesta, que vendría a ser las mejillas, la nariz, se empezó a pelar porque me había quemado. Bueno, todas esas cosas que hacen la luz UV, ¿no? Nunca supe de qué tipo de luz emitía ese fluorescente. Pero, por ejemplo, en industria alimentaria bueno, en industria en general, en entomología urbana, las empresas de control de plagas, cuando usan sus trampas de luz, tienen luz ultravioleta del tipo A, que es la que no es precisamente muy problemática, ¿no? No causa muchos problemas. La muy peligrosa es la del tipo C. La del tipo B no recuerdo sus especificaciones, pero la del tipo A es bastante manejable, ¿no? A nivel ciudad.
Y bueno, esta de acá, esta es una trampa de luz acuática, ¿sí? También funciona bueno, como que de manera un tanto pasiva, porque bueno, la idea es que vaya ahí acercándose, ¿no? Los insectos. No es como estar revisando acá constantemente y ir capturando. Por eso es activa, ¿sí? Por eso es activa, porque uno va capturando constantemente. Y bueno, eso es sobre la trampa de luz. De ahí, la termonebulización es, digamos, no es una fumigación, por si acaso. O sea, siendo estrictos, una fumigación es cuando usas un gas. Pero sí, bueno, si no quieres ser estricto y quieres hablar de manera coloquial, ya, fue una fumigación. Pero bueno, es la aplicación de un líquido de manera que se le aumenta la temperatura y se forma vapor con él. Se crean microgotas y uno baña determinado lugar para que, bueno, te caigan los insectos, ¿no? Eso es una termonebulización. Es el desprendimiento de gas caliente, de un gas insecticida caliente, em, a determinada área. Bueno, suele ser métodos de desinsectación que se hacen en ciudad, pero también se puede hacer en el bosque, como pueden ver en esta imagen, ¿no? Los piretroides, se suele usar piretroides porque, a ver, en cuanto a los químicos, ha habido toda una historia, ¿no? En cuanto a los químicos. Empezamos con el DDT, que era un clorado acumulativo, bastante residual, etcétera. Luego pasamos por los organofosforados, que también tenían una residualidad no tanta como la del DDT, pero cierta residualidad, pero atacaba, podía afectar más allá de los insectos, era de muy amplio espectro. Luego, bueno, fuimos pasando. Los piretroides es algo de los que ya se empieza a dejar un poco su uso, pero se sigue usando. Los piretroides son insecticidas de amplio espectro, es decir, que mata a todos los insectos sin discriminar. Y eso sí, para cuando se use esto, aparte de tener la autorización, los permisos y todo eso, porque es de alto impacto, se debe tener ya todo preparado, ¿no? Por ejemplo, tener estos paraguas ya preinstalados para que todo lo que caiga, ¡pum!, de frente. Y bueno, de ahí capturas. Eso, si bien puede sonar así muy alarmante, es una manera muy efectiva de, de conseguir insectos que no podrías atrapar de otra manera o que solo encuentras en el dosel, insectos que se escapan de ti por lo general, ¿no? Que son difíciles de encontrar. Y en cuanto a la captura acuática, tenemos, bueno, diferentes redes y también tenemos algunas otras estructuras que no son redes, ¿no? Esta va a depender del tipo de ambiente. Si el ambiente es lótico, es decir, si son ríos, o si el ambiente es léntico, es decir, si son lagos. Por ejemplo, acá tenemos a la red server. Esta red server es apropiada para ríos porque necesita una corriente. Es un método además cuantitativo porque tiene este marco. El marco, no recuerdo, era de 30 por 30. Así que tenemos 900 centímetros cúbicos acá. Así que, bueno, te da una unidad de área, es un cuantitativo. Se coloca contracorriente y, bueno, se remueven las piedras que hayan acá y lo que sale desprendido, el agua, como está contracorriente, se lo lleva hasta el fondo de la red y de ahí se retira, ¿no?, la muestra. Tenemos la red D, que es bastante versátil, se puede usar tanto como en lótico como en léntico. Es bastante práctica dado que, bueno, su marco no es exactamente así cuadrado, así que se puede agarrar y poder zamaquear plantas acuáticas para que ahí caigan los insectos. Tenemos la red de patada, que generalmente consiste en plantarla en un lugar y empezar a remover eso con tus piernas, porque tus brazos van a estar ocupados sujetando la red, por eso se llama red de patada. Y tenemos la draga.
Que la draga es... nunca he usado mi draga. Tengo una draguita bonita, una de ese mismo tipo. Dragas hay un montón de tipos, por cierto. Esta es una draga Ekman, que es para sustratos finos. ¿Sí? Hay otras dragas que sí pueden con sustratos rocosos, pero la draga Ekman, esa, solo es para sustratos finos, o sea, para fondos lodosos, fondos fangosos, donde a la hora de caer se desprende una pesa que golpea y activa el mecanismo que está acá en esta parte negra y hace que se cierre con fuerza la red. El cable que suele venir son de unos 5 metros, me parece, no recuerdo muy bien. Y bueno, así uno puede tomar su muestra. Esta también es cuantitativa, ¿no? Porque determina un área y captura todo lo que está en esa área. Estas, bueno, estas sí son cualitativas o las puedes volver semi cuantitativa usando una unidad de tiempo, ¿no? O sea, no sé, o una unidad de esfuerzo. No sé, 5 movimientos de red en determinado lugar. O ya, forzar un poco el espacio que estás evaluando de manera para tener una unidad de área. Pero no es que el instrumento en sí tenga la área predefinida. Ahora, acá también vamos a tener en consideración que esta de acá, la red server, funciona en ríos, pero no en cualquier parte del río. Funciona más hacia la parte corriente del río. Mientras más te acercas al litoral, es menos efectiva. Y bueno, muchas veces es la razón, nuevamente les hablaré de Odonata, siempre les hablo de Odonata, es la razón por la que muchos estudios realizados con Red Server nunca presentan odonatos en sus muestras, porque siempre evalúan la parte central del río, donde hay muy pocos odonatos. Los odonatos son más asociados a la vegetación. Entonces acá también se da esa situación que mencionaba al inicio, ¿no? Que todo depende del muestreo que uses. Bueno, ya la captura pasiva, acá sí no, son diapositivas recicladas que no pude terminar de modificar, diapositivas que hice hace años cuando era coordinador de la división de entomología, así que van a notar un poco el contraste en la presentación. Bueno, las trampas de caída, que es para insectos terrestres, básicamente es un recipiente enterrado, ahorita les voy a mostrar la foto. Estos son sus materiales, no, el recipiente, que es donde el recipiente con agua, que es donde van a quedar los insectos, el jabón líquido o detergente, que es para romper la tensión superficial del agua, es decir, para que los insectos no puedan nadar en el agua, sino que se ahoguen, mueran ahogados. El preservante, que es para que el tiempo que esté ahí expuesto no se vaya a descomponer los insectos. La cubierta, que es para que en caso de lluvias o en caso de que caiga algo de arriba no contamine tu muestra. De hecho, hay trampas de caída más profesionales en las que ya viene con su techito y con una rejilla incluso. De manera que lo único que cae son los insectos que van caminando por ahí. Y bueno, la pala de jardinero para hacer el agujero donde vas a colocar el recipiente, porque se trata de que el recipiente esté al ras del suelo, como pueden ver acá. ¿Sí? Se entierra, se pone al ras del suelo, de manera que no haya casi nada de diferencias para que cuando un insecto venga caminando, por acá, siga su camino, ¿no? Siga su camino. Hay quienes además le ponen en las paredes algún líquido aceitoso como para que resbale sí o sí, ¿no? Como para que no se ponga a caminar por ahí. Y bueno, ahí después de días se va a ir a sacar la muestra que se obtuvo. Esta metodología es de las más conocidas, pero tiene un problema bastante curioso. Es que se usa para, bueno, pueden ver que en primer lugar no es cuantitativo. ¿Sí? En primer lugar, esta trampa no es cuantitativa, porque no sabes desde dónde estás capturando los insectos, no sabes el área que está abarcando, así que
Dado que se usa una metodología de tiempo para determinar el esfuerzo, sería una semi-cuantitativa. Otra cosa es que, si se dan cuenta, no es que capture todo lo que está por ahí, sino captura lo que se mueve por ahí. Por ejemplo, acá al borde de esta podría estar una larva, no sé, de escarabeide. Esa larva no se va a mover, esa larva se va a quedar ahí. O algún insecto, a ver, poco móvil, ahorita no se me viene uno en la mente, pero esos insectos de poca movilidad, o bueno, artrópodos de poca movilidad, van, a pesar de que están presentes en el área, no van a aparecer mucho en el registro. Entonces, usar esto como método de diversidad no es apropiado, no es correcto. Pero bueno, se usa, ya no se va a hacer nada. No se puede hacer nada contra eso. Y porque esta metodología es un método de actividad. Lo que capturas es la actividad de los insectos, y lo que va a estar más representado en lo que captures van a ser los insectos de mayor actividad, no necesariamente los insectos de mayor abundancia o densidad, sino los de mayor actividad. Y esas son cosas a tener en cuenta. Otra cuestión que he visto en diferentes publicaciones o tesis, etcétera, es de que si les cae una mosca, la cuentan. O sea, cae una mosca y la terminan contando en el registro. Pero, o sea, se supone que la metodología es para insectos terrestres. ¿Por qué agarras y viene un volador y lo cuentas? Y bueno, ya es un volador asociado a, a la materia orgánica en descomposición, así que suele pasar bastante tiempo en el suelo. Por ejemplo, los fóridos. Los fóridos son unas mosquitas chiquitas asociadas a ese tipo de ambientes. De hecho, suelen caer bastantes fóridos en estas trampas. Cuando los insectos se van empezando a podrir, de hecho, atrae más, pero como que como que se pierde un poco el enfoque. O sea, sí, lo pueden justificar todo de que, bueno, se usó por tal razón, porque este insecto está asociado, pero, o sea, como que uno tiene fijado que lo que muestrea esta metodología son insectos epigeos, o sea, ni siquiera los insectos que están debajo de la tierra, sino epigeos, eh, que están transitando por ahí. ¿Sí? Es algo importante a tener en consideración. También por eso, por lo que les dije de actividad, cuando atrapas arañas, por ejemplo, los que suele atrapar son arañas que son persecutoras, ¿no? No atrapas arañas que son de emboscada, por más que las arañas de emboscada están en la tierra, pero no las atrapas así nomás. O se puede atrapar porque justo se tiene que mover, no sé, para reproducirse, está buscando hembra, o qué sé yo, porque se le dio por caminar por ahí, pero no es algo constante como ocurre con las arañas lobo, por ejemplo. Bueno, las trampas de cebo